Alerta máxima en Palacio. Han encontrado intentos de sabotaje al interior de la 4T para provocar un pleito que no existe, un pleito entre México y Rusia. Así es. Esto ya empezó a impactar el interior del gobierno y la vez que el presidente afortunadamente los activó a tiempo. Y es que esto vamos a hablar de las sanciones económicas que, bueno, varios países han puesto a Rusia, entre ellos no está México. Y bueno, debemos recordar que el presidente López Obrador definitivamente las ha descartado. Vamos a escucharla. Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. ¿Ha tenido, disculpe, un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? No, ni con el de Ucrania, y no nos metemos. Quedó claro, ¿no? López Obrador no se ha querido meter, ¿no? Sin embargo, esto no ha caído muy bien en Estados Unidos, ni en europeos, ni en la OTAN. Incluso el senador Bob Menéndez, que es el líder de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de Estados Unidos, criticó que esto, no poner sanciones, es estar de parte de Rusia. Ojo con el dato, vamos a escucharlo. No me sorprende que el presidente López Obrador tome esa posición. Creo que es una posición equivocada. Creo que yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México. Quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México. Así que mantenerte al lado, mantenerte independiente de donde el resto del mundo está, es actualmente aliarte con el opresor. Y en este sentido, yo veo que México se está, ¿cómo se dice?, poniendo de parte del opresor, que es Rusia y Putin. Thank you. ¿Qué cinismo, dice el senador de Estados Unidos, cuando dice la invasión de México, cuando efectivamente ha habido invasiones en México, una de Estados Unidos, en donde le quitó la mitad del territorio, o casi la mitad del territorio a México, y la vez que en aquel momento pues no hubo sanciones contra Estados Unidos, ¿no? De todos modos, lo cierto es que el presidente incluso no ha cedido, por ejemplo, ante la intención de Ucrania, incluso de darle armas. Ayer el presidente lo rechazó. ¿Se acuerdan? Vamos a escucharlo. No, pero ya contestó Marcelo. Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Cero armas. Entonces, ha quedado claro, muy clara es la postura del presidente mexicano. Sin embargo, esto al final no ha sido así en todo el gobierno. Y es que al interior de la 4T empezó un acto de sabotaje que de manera inesperada iban a imponer una sanción a Rusia sin el visto bueno del gobierno mexicano, del presidente López Obrador. Este es un acto de sabotaje muy fuerte y esto lo sacó el día de ayer el Reforma, ¿sí? El Reforma aquí, la verdad es que sí latinó. Bloquea Secretaría de Economía exportaciones a Rusia, una sanción a Rusia. ¿Qué dice la nota? La Secretaría de Economía tiene listo un acuerdo para prohibir la exportación a Rusia de cientos de productos, materiales, software y tecnologías que puedan ser utilizadas para fines bélicos. El proyecto de acuerdo fue publicado ayer por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, con medida de sanción directa por la invasión a Rusia. O sea, que ya el gobierno mexicano estaba a punto de sancionar a Rusia. No iban a poder exportar productos, materiales, software y tecnologías. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿No? Plásticos y soldaduras, herramientas y troqueles, ni aeronaves y drones, aleaciones metálicas y de uranio, o equipos relacionados con la industria nuclear. Tampoco iban a ser exportados robots para ciertas tareas,
múltiples categorías de circuitos integrados, sistemas de control térmico, semiconductores, o sea, chips, computadoras, sistemas de telecomunicaciones altamente especializados, radares, software de seguridad informática, equipos láser y sensores ópticos, entre muchos otros. Recordemos que en México se fabrican muchos de estos productos y que, bueno, algunos acaban en Rusia. Era una sanción y es, ¿saben qué? Real. Es cierto. Este era el acuerdo de la Secretaría de Economía, ¿no? En donde precisamente justificaban que estaba Rusia invadiendo Ucrania y entonces no se iban a autorizar permisos para exportar a la Federación de Rusia y o a la República de Bielorrusia. Y se iba a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, firmado por Tatiana Carrillo, cuando menos el anteproyecto. Ojo con el dato. O sea, México iba a imponer sanciones. ¿What? ¿Sí? Estuvimos así, a nada. Pero bueno, afortunadamente López Obrador se dio cuenta y Marcelo Ebrard el día de ayer dijo que esto no es necesario. O sea, que no se van a imponer sanciones, quitándose una papa caliente que hubiera provocado un grave conflicto internacional entre México y Rusia. Vamos a escucharlo. Hoy se publica en Reforma que se iba a publicar un acuerdo respecto a la exportación de tecnologías. Bueno, consideramos en primer lugar que no es necesario porque ya hay un comité que tiene que revisar todos los permisos, no es una sanción, es si das un permiso de exportación o no lo das. Entonces, como México tiene una posición de no intervención, pues seremos muy cuidadosos en ese punto, pero definitivamente México va a sostener la misma posición que les estoy informando a ustedes, que es, en primer lugar, condena enérgica a la invasión, como ya lo dije. Segundo, estamos por la proscripción del uso de la fuerza, en contra del uso de la fuerza, que en este caso es evidente que se está usando la fuerza, pero estamos en contra. Así votamos en la Asamblea General de la ONU, así estamos participando en el Consejo de Seguridad de la ONU y en todas las instancias multilaterales. Pero, ya lo dijo Ebrard, no se va a publicar. No va a ser necesario. ¡Wow! Pero estuvieron a punto. A punto. Casi le meten el strike al presidente mexicano. Y no es menor. No es menor. Porque lo hubieran publicado en el Diario Oficial de la Federación y hubiera habido la sanción. ¿No? Las sanciones. Y México se hubiera puesto en este lado. ¿Y saben qué? Lo cierto es que al final, sin desdoro de la invasión y de la condena internacional, México no puede finalmente dejar de comerciar con Rusia. Porque ¿qué sucede? Por ejemplo, ahorita están muy presionados el gas y el gas y el petróleo, más bien dicho, ruso, pero también van a impactar los alimentos. Porque Rusia es uno de los principales productores y exportadores de trigo, de maíz y también de fertilizantes. Esto es muy importante. El presidente le preguntaron sobre este tema, si va a seguir importando fertilizantes de Rusia. López Obrador, esto es lo que dijo. ¿Se seguiría comprando fertilizantes a Rusia? Sí, el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Sí. Vamos a seguir importando fertilizantes de Rusia. Pero claro, si hubiera habido sanciones, les puedo asegurar que se hubiera suspendido la importación de fertilizantes rusos. Incluso ya desde Moscú, Rusia quiere suspender las exportaciones de fertilizantes. O sea, otro golpe, o más dicho, otro contraataque de Rusia a las sanciones de Estados Unidos, de Europa y de la OTAN. Entonces va contra, bueno, en ese sentido, los alimentos para que aumenten también de precio mucho más. En ese sentido, no va a exportar. Antes de que declaren un veto, Rusia va a decir, ya no se van a poder exportar fertilizantes a Europa, a Estados Unidos, pero probablemente sí a México. A México sí. Ellos no hay sanciones, no hay problema. Pero a los rusos, a los europeos y los estadounidenses, no. Entonces, esto es importante. Pero vean el grado del sabotaje. Es muy fuerte. Estuvieron a punto de provocar un pleito internacional con Rusia, cuando el presidente está en contra de eso.
Y sí, claro, condena la invasión, pero no quiere meterse al pleito. ¿Para qué se mete? No, los mexicanos, ¿para qué nos metemos? No es nuestro pleito. No es nuestra guerra. Pero como ven, este tipo de cosas pues empezaron a suceder. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.